Hola a todos, vamos a comenzar con el seminario pronto. Esperamos que más colegas tengan oportunidad de ingresar a la reunión antes de dar inicio oficialmente. Bueno, esperamos que se unan más participantes y mientras tanto puedo contarles de las cuestiones organizativas. Soy Karene de la OMS, del Departamento de Inmunizaciones, Vacunas y Biológicos. Gracias por unirse a esta serie de presentaciones. El tema de hoy es el modelado del impacto de las vacunas de COVID-19. Temas clave para conocer sobre la evidencia modelada para informar la priorización y la entrega. Estamos ofreciendo interpretación en francés y español. Pueden tener acceso a esta haciendo clic en la parte inferior de la pantalla, haciendo clic en el icono de interpretación. Si solo quieren escuchar la interpretación y no el original, hagan clic en silenciar audio original. Esperamos todas sus preguntas y comentarios. Las preguntas técnicas las ponen sobre el evento la ponen en el icono de preguntas y respuestas y dificultades técnicas las ponen en el chat. Ofrecemos transcripción en vivo en inglés. Si les interesa, hagan clic en el icono que dice transcripción CC y elegir subtítulos y aparecerá el texto en pantalla. Para cerrarlo, hagan clic en esconder subtítulo. Grabación y certificados de asistencia. Esta sesión está siendo grabada y su asistencia es o el consentimiento para la grabación. Gracias. Se grabará inglés, francés y español y lo compartiremos luego en un email de seguimiento y a través del sitio web de TechNet 21. El enlace está en el chat. El certificado de asistencia estará disponible a través de la Universidad de Nuevo México, donde el proyecto ECO tiene sede. En el chat habrá un link 15 minutos antes del fin, donde podrán completar una encuesta de unos 5 minutos como máximo que nos ayuda para mejorar la calidad interna y cuando terminen de completar esa encuesta tendrán el certificado de asistencia. El uso de datos. Los datos que se recolectan se utilizan seriamente. Los datos estarán agregados y anonimizados. Entonces, antes de presentarles la sesión, quiero hacer una encuesta con ustedes. El equipo de ECO abre la encuesta para la interacción. Son 4 preguntas que queremos entender de ustedes. Así que, por favor, vayan bajando en pantalla para ver todas las preguntas. ¿En qué región de la OMS trabaja? La región africana, la del este mediterráneo, la europea, las Américas, la región Pacífico Oeste o Sudeste Asiático. 2. ¿Conoce modelos de vacunación de COVID-19 en su región o país? Las respuestas son sí o no. Si la respuesta es sí, ponga en el chat el nombre del modelo que conoce. ¿Han utilizado modelos matemáticos en su país para generar políticas nacionales en referencia al uso óptimo de la vacunación contra COVID-19 en combinación con medidas sanitarias públicas y sociales e intervenciones no farmacéuticas? ¿Sí o no? 4.
¿Cuánto conoce el proceso de la OMS-SAGE para desarrollar recomendaciones de vacunación basadas en evidencia? Muy familiar, un poco familiar, no conoce. Respondan y pasamos mientras a la siguiente diapositiva para ver la agenda. Hoy tenemos la anteúltima sesión. Y la semana que viene, la última, sobre la actualización de estado global. Una reflexión sobre este año y el año entrante. Para hoy vamos a hablar del modelado del impacto de las vacunas. Tendremos el moderador de la OMS, quien hablará cómo las vacunas, el modelado ayuda al desarrollo de políticas y toma de decisiones. Luego, la doctora Sara Pellis del CDC, también del grupo de trabajo SAGE, dará un resumen de los resultados del modelo de vacunación de COVID-19 solicitado por la OMS y después resumiremos los resultados de ese estudio. Y por último, se presentará ejemplos de país sobre modelos de vacunación de COVID-19. El objetivo de la sesión de hoy es compartir la evidencia de modelos más recientes solicitados por la OMS y qué rol tienen en la toma de decisiones. El objetivo es describir procesos globales para la revisión e integración de evidencia de modelado en las políticas de vacunación y sus estrategias, compartir hallazgos de recientes modelos sobre estrategias de vacunación solicitadas para informar a la OMS-SAGE y destacar consideraciones clave en la toma de decisiones a nivel regional y nacional. Entonces, antes de pasarle la palabra a Raymond, veamos los resultados de la encuesta. A ver si los podemos presentar. Creo que la mayoría de ustedes contestó o debería haberlo hecho. Bueno, muy bien. La mayoría son africanos. Tenemos algunos europeos, del sudeste asiático, otros. Bienvenidos a todos. No sé si todos, a la mitad conoce un modelo. Si han puesto que sí, por favor, nos ponen en el chat el nombre del modelo que conocen. La tercera pregunta. El 35% ha dicho que ha visto modelos matemáticos en uso en su país. Y solo el 16% comenta estar familiarizados, muy familiarizados. Bueno, y ahora sin más, ya le doy la palabra a nuestro colega para hacer la primera presentación. Gracias. Bienvenidos a este webinario. Cómo el modelado sirve para la toma de decisiones. Este gráfico, este dibujo de Le Monde, un periódico francés, me encanta. No sé si todos saben del uso de modelos matemáticos para informar a legisladores, tomadores de decisiones en sus países, para desarrollar una estrategia para luchar con la pandemia. Tal vez anticiparse a ella, proyectarla y poder responderle adecuadamente. En esta charla introductoria, quiero darles un pantallazo general de cuáles son las preguntas que surgen
para el modelado de escenario. ¿Cuál es el alcance de estos modelos y cuáles son actualmente los modelos disponibles? La segunda parte de mi presentación referirá a un proyecto que comenzó el año pasado de comparar modelos epidemiológicos de COVID-19 y cuáles son las lecciones aprendidas para los legisladores y los modeladores matemáticos. Y en la última parte focalizaré en personalizar la estrategia global de la vacunación de COVID-19 y el rol que tiene y el modelo de evidencias. Estos escenarios a modelar, es importante hacer preguntas, ¿no? ¿Qué decisiones hay que tomar y quién las debe tomar? En esta tabla vemos que hay legisladores a nivel global, regional y país. Cada uno tiene distintas preguntas y lo que esto requiere distintos tipos de modelos. Los equipos de modelado ayudan a los legisladores a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los objetivos sanitarios, económicos? A nivel global hay que personalizarlo. Luego, para guiar la situación regional. Y también establecer objetivos es importante a nivel país para poder identificar la estrategia óptima para las medidas sanitarias públicas y sociales. La disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 también es un tema importante. El modelo de escenarios tiene que considerar el impacto de las distintas intervenciones y comparando siempre con la situación inicial. A nivel global ayudan como directrices técnicas, también para el uso de vacunas, testeo, y también ayudan para coordinar actividades globales, incluso regionales, ya sean de investigación, compartir datos, aunar compras, y veremos que a nivel regional y país, esto también sirve para usar más efectivamente los recursos escasos disponibles, ya sean recursos materiales o recursos humanos. Desde el nivel regional al nivel país, se optimiza el uso de los recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Para el modelado de escenario, fíjense que los alcances pueden cambiar el alcance geográfico o temporal. En el webinario van a ver que algunos modelos abarcan temas multipaís o transfronterizos y pueden también desagregar resultados por región o por ingreso económico. Esto a diferencia de algunos equipos de modelado que solo focalizan en un único país, en un contexto particular, y a veces podemos ver los resultados a nivel subnacional para identificar cuestiones de equidad para áreas urbanas, a diferencia de áreas rurales. No se puede ajustar el alcance regional. El alcance temporal son proyecciones en el tiempo, se hacen proyecciones de la pandemia de 1 semana a 3 meses. O cuando superamos de 3 a 6 meses, ya son proyecciones de escenarios. Las preguntas de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si uso esta estrategia de vacunación en distintas poblaciones con distintos niveles de cobertura? ¿Cuáles serían las proyecciones? Hay modelos también de más de un año. Estas son las diferencias en alcance. Y también tenemos una lista de incertidumbres clave en todos los modelos matemáticos. No es de sorprender, está la evolución viral de mayor transmisibilidad, el escape inmunitario, la duración de la protección por la infección natural y por la vacunación. La efectividad de las vacunas es una incertidumbre
Y también la factibilidad política, económica y social de continuar con todas estas medidas sociales y económicas, perdón, sociales y sanitarias públicas. Este es un pantallazo general de las distintas iniciativas de distintos equipos de modelado y distintas preguntas que han planteado a nivel global, país o regional. Los modelos de proyección, desde hasta una semana hasta 3 meses. Hay ejemplos aquí a nivel global, regional y país y distintos horizontes de tiempo a 3 meses, a 18 meses y hasta 5 años. No hace falta leer el detalle aquí, pero fíjense en las distintas celdas cuáles son los grupos que están abordando distintas preguntas para distintos públicos. Hoy aquí en el webinario focalizamos en los escenarios de qué pasaría si para el grupo de SAGE de la OMS, el grupo de trabajo sobre COVID-19. Estos modelos responden preguntas de 3 a 6 meses de plazo y a 1 año y medio. Siguiente. Entonces, las lecciones aprendidas del CMCC, que es la colaboración de comparación multimodelos de la COVID-19, que empezó con la financiación del Banco Mundial. Este grupo publicó 2 artículos, un reporte técnico, informe técnico sobre la adecuación para la evaluación de su propósito y uno de políticas para legisladores. Los informes están plenamente disponibles en el enlace en pantalla y también en el sitio web de Decide Health. El grupo técnico. Una dificultad que surgió a partir de las discusiones entre los distintos equipos de modelado y legisladores fue que los modelos deben ser adecuados para su propósito. Los legisladores tienen una pregunta. Entonces, ¿cuál es el modelo disponible o no disponible para responder esa pregunta? ¿El modelo puede responder la pregunta que se plantea? Hay que poder responder esto antes de comenzar. ¿Los modelos existentes ayudan en la decisión que se debe tomar? No hace falta cubrir el detalle de este árbol de decisiones o flujograma, pero aborda preguntas que legisladores y analistas generalmente se plantean: los objetivos de las políticas, factibilidad del modelo, implementación, y ayuda a identificar cuáles son los modelos matemáticos disponibles para ayudar con esta pregunta particular. Siguiente. Vemos otro tipo de recomendación y conclusión del CMCC. Durante todo este proceso de establecer el modelo, identificar la pregunta de decisión, identificar escenarios, parámetros, datos, la calibración, la formulación de la política, interpretación de resultados. Esto es una colaboración estrecha entre legisladores y modeladores. Incluso tiene que estar el público general, financiadores y socios de desarrollo involucrados. Es un esfuerzo mancomunado para establecer los escenarios, desarrollar el modelo y ayudar con mejores resultados de modelado para una mejor interpretación para el que no es experto en el modelado. Vemos acá, ambos grupos tienen distintas recomendaciones. Para los legisladores, la pregunta importante es si se puede responder su consulta. Hay que tener, los modeladores dicen que su prioridad es identificar abordajes concretos para involucrar a los legisladores y analistas, para que el modelo sea adecuado para su propósito y que los resultados se utilicen verdaderamente para guiar las políticas. Los legisladores deben estar bien involucrados. Un par de diapositivas ahora sobre la estrategia global personalizada
sobre la vacunación global contra la COVID-19. Tal vez ya sepan que a principios de octubre se presentó el informe global de la estrategia para alcanzar la vacunación de COVID-19 global para mediados del 2022. Tenemos 70 objetivos para alinear a la comunidad mundial, para tener una distribución equitativa de la vacunación en todo el mundo y una amplia cobertura. Según estos objetivos y estrategias, la OMS alienta a los países a tener sus propios objetivos, según el contexto de su país, características demográficas y epidemiológicas, para determinar el alcance del programa. Y para ayudar a los países también se ha establecido este marco conceptual de objetivos que ayuda a los países a establecer sus propios objetivos, objetivos de vacunación y también de medidas sociales y sanidad pública. El objetivo general es que el nivel de vacunación no es un objetivo de por sí, sino que sirve dimensiones superiores sobre sanidad o objetivos socioeconómicos. El objetivo del gobierno en salud para limitar el impacto en los sistemas sanitarios, reducir la carga de la enfermedad, limitar el impacto en el sistema sanitario y eliminar la transmisión. Y en el eje horizontal hay distintos objetivos socioeconómicos que los países pueden tener, desde ir a un aislamiento social completo hasta volver la vida a la normalidad. Entonces, dentro de esta escala, los países pueden moverse en distintos niveles de cobertura con vacunación en los grupos prioritarios. En la esquina superior derecha tenemos distintas maneras de aumentar la vacunación. Siguiente. También sobre la base de estos objetivos, este marco de objetivos, queremos tener una directriz escalonada para que los países identifiquen su propia estrategia de vacunación óptima. Si para su país o para su región las vacunas tienen un abastecimiento limitado, estos son los pasos. Lo importante acá es que en el paso 4 hay que definir los objetivos socioeconómicos y sanitarios. Modelos matemáticos pueden cuantificar la salud y las consecuencias económicas de la estrategia de vacunación en combinación con todas las medidas sociales y sanitarias, pero ayudan a la toma de decisiones sobre cómo esto ayudará, cada medida ayudará o no. Me detengo aquí y respondo sus preguntas planteadas en el icono preguntas y respuestas. Le doy la palabra, no sé si a Karina o a Sara, ya que es la siguiente disertante. Gracias, no hay preguntas en el icono, así que siguiente. Gracias, soy Sara Palas, estoy presentando como miembro del grupo de trabajo de expertos en asesoramiento estratégico de la COVID-19 de la OMS. Este es un subgrupo de modelado en el que estoy trabajando desde junio del año pasado. Les doy una idea general del proceso de la OMS de este grupo SAGE para las recomendaciones de vacunación. Se ha acelerado y ha producido distintos productos que normalmente se emiten para otras vacunas también. El año pasado empezamos con el marco de valores para informar el mapa de ruta de priorización para usar el abastecimiento limitado de vacunas para optimizar el impacto. A medida que se hicieron disponibles las vacunas a fines del año pasado, ha habido recomendaciones interinas para cada producto específico y a través del 2021 han surgido nuevos problemas, entonces nuevos productos han sido
emitidos por el grupo SAGE y la OMS sobre refuerzos, vacunación de niños y adolescentes. Y estas declaraciones están sumadas a los informes por producto que ya habían sido presentados. En el SAGE, si no saben, el SAGE, que es el grupo de expertos de asesoramiento estratégico externo para asesorar a la OMS, y para cada vacuna se crea un artículo de posición sobre el uso de la vacuna, y para las vacunas de COVID-19 creamos un marco de evidencia para mostrar cómo distintas evidencias contribuyen a la posición de SAGE y modela la evidencia. No solo informa recomendaciones específicas por productos y un mapa de priorización, sino que también alimenta distintas preguntas que nos conduzcan a la posición final sobre el uso de cada vacuna de COVID-19 particular. Para revisar la evidencia disponible sobre el modelado del impacto de la vacunación, el grupo de trabajo creó 3 subgrupos, pero uno está dedicado específicamente al modelo de impactos. Este grupo ha llevado a cabo actividades en 18 meses. Primero solicitaron información y solicitaron la creación de un modelo financiado por la OMS. Y el subgrupo se reúne semanalmente y se ha creado un resumen de los hallazgos de la vacuna y también de la solicitud del modelo, del modelado del impacto. Aquí a la derecha tenemos un modelo que se presentó a este grupo desde distintas geografías. Emitimos una solicitud de información sobre modelos de vacunación a mediados del año pasado, en julio. Ayudó para establecer el panorama de qué hacían distintos grupos en el mundo. 20 grupos de modelado respondieron. Organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, sociedad civil, que medían el impacto social de la vacunación, el impacto socioeconómico, la equidad, la costo-efectividad. En colores a la derecha ven que hubo temas que tocaron muchos grupos y hubo otros temas que fueron menos abordados. La distribución geográfica también modelada variaba. Hubo distintos modelos que se establecían en los contextos de bajos y medianos ingresos económicos. Así está desglosado en el gráfico. Para sistematizar esto, trabajamos con el LSHTM, con distinta gente allí que hizo una revisión sistemática del modelo de la modelación de priorización de la vacunación, porque el SAGE quería recomendar de un mapa de priorización para maximizar el impacto sanitario de la vacunación. Luego los impactos socioeconómicos y equidad. Y lo que se halló, y el enlace está en pantalla para que lo vean, había evidencia limitada en el contexto de países de bajos y medianos ingresos, pero los hallazgos concuerdan con lo presentado por el mapa de ruta de SAGE. Esto se aplicó en el 2021. Piensen que esto se emitió en diciembre de 2020 y se actualizó en junio de 2020. Empezó en diciembre de 2020 y se actualizó en el 2021. Priorizar los grupos más jóvenes mostraba evidencia. Todos los grupos de riesgo de interés, esto incluye trabajadores esenciales debido a el estado residencial o distintos modelos que incluían individuos con mayor riesgo por enfermedad y problemas de salud. También hubo varias económicas
hay que poder abordar estas brechas. La OMS emitió una propuesta con 18 preguntas a responder. Y ahora vamos a cubrir estos resultados preliminares. Tenemos que cubrir algunas de las brechas identificadas en la solicitud de información. Hay estrategias de vacunación para maximizar la escolaridad en persona, que es el tema 1. El tema 2, el uso de los sistemas sanitarios. El tema 3, importación en contextos sin casos. 4, la posibilidad de levantar las medidas no farmacéuticas, que se refiere a las medidas sociales. Y el tema 5 fue cómo optimizar el impacto del abastecimiento de vacunas disponibles, la primera dosis, la segunda dosis, etcétera, considerando más recientemente una vacuna adicional de refuerzo con distintos tipos para maximizar el impacto. Esto aquí la respuesta a la solicitud de las propuestas de muchos grupos del mundo. Se eligieron 8 grupos que siguen trabajando con nosotros hoy en línea para responder sus preguntas. Le queremos agradecer a todos el esfuerzo de estos equipos. Sé que respondían a nosotros y a sus países con sus necesidades. Aquí ven el contexto y los temas que cubrieron cada uno. Sara, perdón, está hablando demasiado rápido, no se la puede interpretar. ¿Puede desacelerar, por favor? Gracias, Raymond, por el comentario. Acá está la estrategia global para alcanzar la vacunación para el 2022. Esta es la estrategia de la OMS publicada en octubre, pero el trabajo fue continuo en el 2021, modelado desde los grupos representados en la llamada hoy, en respuesta a la solicitud de información para el desarrollo de la estrategia global de vacunación. Uno de los hallazgos claves es la progresión de edades mayores a menores, que lo ven en el gráfico a la izquierda. En el paso 1 pasamos de vacunar a adultos mayores y poblaciones de alto riesgo. Paso 2, vacunar todos adultos, jóvenes. Y luego en el paso 3, recién vacunar adolescentes y menores que adolescentes. Vacunar a niños y pediátricos es un área donde hay incertidumbre, hay que resolverlo. Pero el modelado de los grupos nos ayudó a caracterizar cómo se pueden compensar los beneficios alcanzando distintos niveles de protección y cómo esto tiene un impacto socioeconómico que está en la segunda hilera, pasando de los objetivos socioeconómicos y sanitarios del marco conceptual para reducir la mortalidad, morbilidad severa y hospitalización como los primeros objetivos, y también para luego reanudar la actividad socioeconómica y expandir la vacunación como herramienta para reducir la transmisión y el surgimiento de nuevas variantes a futuro. Esta es una estrategia global y, como Raymond decía, hay nuevos documentos guía para la adaptación por país de la estrategia para que este abordaje estratégico general se adapte a cada país y cubra sus objetivos. Esta diapositiva está muy cargada. Les voy a dar un ejemplo del modelado. Este es del equipo del Imperial College London. Es un ejemplo de un modelo que informa el desarrollo de estrategia global. Analiza distintos grupos etarios
¿Y cuál es el impacto en mortalidad, hospitalizaciones e infecciones? Y lo ve en distintos contextos de ingreso económico. Este análisis para países de alto ingreso económico, de ingresos altos y medios, y luego de medios a bajos y de ingresos bajos. Así que son distintos escenarios, análisis de susceptibilidad para medir el impacto de cada medida. Es solo un ejemplo y lo presentaron a SAGE en junio y en octubre. Así que tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con el equipo del Imperial College London y otros para caracterizar las distintas compensaciones que se obtienen con distintas estrategias de vacunación y que luego tienen el apoyo del grupo SAGE de la OMS. Esta es mi última diapositiva y ya le paso a Nick. Quiero mencionar algunos temas identificados tanto por el SAGE y para IBRA, que es el Comité Asesor de Inmunización, otro comité que revisa modelos y la recomendación es que se necesita más modelos de dosis de refuerzo, más modelos para evaluar la vacunación en adolescentes y niños. Hay modelos integrados en beneficios epidemiológicos y económicos, los impactos de las medidas sociales y sanitarias en combinación con vacunación, cuál es el impacto que tienen en la sociedad general. También se necesitan modelos a largo plazo que consideren el fin de la pandemia, entre comillas, y la endemicidad de la transmisión. ¿Cómo se va a monitorear esto a largo plazo? El impacto de nuevas variantes de interés. Esta es la agenda a futuro que la OMS y otros aliados van a promover. Muchas gracias por su atención y respondo sus preguntas sobre lo que cubrí y si no ya le paso la palabra a Mick. Gracias Sara por la presentación excelente sobre el proceso. No hay preguntas. Así que lo que sugiero es que continuemos con Nick, que presentará los resultados. Nick, le doy la palabra. Gracias Raymond. Quiero destacar un comentario en el chat, el modelado económico. Mohamed lo planteaba. Sara, no sé si quieres mostrar qué revisamos de los modelos económicos. Cuando empezamos a revisar el trabajo, sí, ha habido distintos análisis de la costo-efectividad de la vacunación. Podemos poner en el chat los links o después del webinario los compartimos. Hay una nueva iniciativa con la OMS en el Departamento de Finanzas y Gobernanza en combinación con el Banco Mundial que analizan modelos epidemiológicos y el esfuerzo está tratando de evaluar esta respuesta a la COVID-19, pero también prepararnos para responder a nuevas crisis sanitarias que puedan surgir a futuro para fortalecer sectores de la economía. Este informe todavía no está disponible públicamente, pero en cuanto lo tengamos estaremos dispuestos a compartirlo por los distintos canales de comunicación que tiene ECO. Gracias por recordarme de eso en el chat. Muchas gracias por recordármelo. Sí, está el grupo haciéndose trabajo. Nick, gracias Raymond. Tenemos muchos chats que controlar. Siguiente, por favor.
Ahora quiero presentarles los puntos más destacados del trabajo de modelado que se hizo como respuesta a la solicitud de propuestas que Sara Palas mencionó recién. Los grupos de modelado que están en esta llamada como panelistas, así que los invito a hacer preguntas sobre el trabajo que están haciendo. Y como tengo poco tiempo, voy a destacar hallazgos clave y me disculpo por adelantado con los grupos de modelado si mal represento sus datos. Daré lo mejor de mí y estaré listo a pasarles la palabra por preguntas detalladas. Les recuerdo, entonces estos son los 5 temas que se incluyeron en la solicitud de propuesta. Se comisionaron o se solicitaron 8 grupos de modelado para responder distintas preguntas y temas. Aquí quiero focalizar en los temas 4 y 5. Empiezo con el 5. Siguiente. Pregunta clave en el 2021 ha sido ¿cómo maximizar la cobertura con los insumos disponibles de vacunas y cuáles son las opciones disponibles para los países? Fue demorar la entrega de la segunda dosis para maximizar la entrega de la primera dosis, sobre todo demorar la segunda dosis más allá de las 3 o 4 semanas de intervalo que se utilizaba en los ensayos clínicos y que llevó al licenciamiento de las vacunas, es decir, su aprobación. Para maximizar el impacto, B1 es más que es la primera la eficiencia de la primera dosis es mayor que la de la segunda dosis, asumiendo que todos los individuos son iguales en riesgo de enfermedad severa o infección, se priorizó la primera dosis, pero no todos los individuos son iguales en sus riesgos de enfermedad severa. Y el mapa de ruta prioriza los más vulnerables para la entrega de vacunas, lo que da el mayor beneficio. Y por supuesto, si volvemos a los grupos más vulnerables con la segunda dosis, es importante y tal vez hay que llegar a los menos vulnerables. Con el tiempo, los adultos jóvenes. Es posible que que la inmunidad ofrecida de una dosis se desaparezca más rápidamente que la de 2 dosis. Entonces, cuando emitimos el RFP, trabajamos sobre este tema. Quiero destacar una ilustración del trabajo hecho en el Reino Unido que informó la decisión de demorar la entrega de la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer cuando eran disponibles. Este es el despliegue óptimo de las dosis 1 y 2 en el Reino Unido, con la suposición de que 2 dosis contra una dosis, la eficacia relativa es de 70%, comparando la primera dosis contra la segunda dosis. Se fueron vacunando distintos grupos sucesivamente, mayores de 80, hogares para ancianos, luego con los prestadores de salud. Grupos de mayor riesgo continuaron por edad a medida que más dosis estaban disponibles. En respuesta a la solicitud de propuestas, hubo trabajo de modelado muy bueno hecho en relación a esto. Este es un ejemplo de un equipo de Liu que modelaron el impacto
de distintas estrategias de dosificación. ¿Cuál es el impacto en la mortalidad, en la hospitalización, en países de bajos ingresos económicos en la región europea? Y modelaron 7 estrategias de entrega. De la A1 a la A5 son distintos intervalos entre primera y segunda dosis. Va de 4 semanas a 20 semanas el intervalo. Las que son B1 y B2 incluyen primero la administración de todas las dosis a adultos mayores y luego la administración de segunda dosis a los adultos mayores antes de ofrecerle la primera a adultos jóvenes. Y la otra opción es vacunar a toda la población con una dosis antes de darle la segunda dosis a los adultos mayores. Entonces son distintas estrategias B1 y B2 que tienen intervalos más largos entre la primera dosis, 6 meses en B1 y hasta 12 meses en B2, intervalo entre vacunas. Esto es lo que demuestra el gráfico a la izquierda. ¿Cuál sería la cobertura? Con una dosis en azul y en rojo con las dos. La demora en la entrega de la segunda dosis pasando de A1 a A5 y de B1 y B2. Brevemente, para resumir, por supuesto, siempre hay que hacer suposiciones sobre la eficacia o efectividad de la vacuna. Acá estamos destacando que la eficacia de la primera dosis es relativamente alta comparada a la administración de 2 dosis. Suponiendo que la protección de la primera dosis es constante con una duración media de protección de 1 año, 360 días, casi todos los países siguieron la estrategia B1, la que dio una mortalidad acumulada más baja. Eso lo muestra el gráfico a la izquierda, con un aumento general del intervalo entre la primera y la segunda dosis, que da una mortalidad general menor en toda la pandemia. Si la protección de la primera dosis persistiera por menos tiempo, si fuera más rápido el desvanecimiento de la inmunidad de esa primera dosis, entonces una estrategia con corto intervalo entre las dosis, en este caso 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, sería óptimo para reducir la mortalidad. Por supuesto que todos los grupos de modelado hicieron análisis de sensibilidad sobre las suposiciones hechas. No hay tiempo para presentar en detalle todo el trabajo revisado, pero para este estudio en particular se hizo el análisis de sensibilidad para las variantes de consideración que se corresponde a la delta, a distintos productos de vacunación con distintas efectividades con primera y segunda dosis, cuando el efecto de la vacuna depende del intervalo entre la administración, como vimos para las vacunas de COVID, y cuáles son las distintas velocidades de desvanecimiento de la efectividad. También revisamos trabajo hecho por Craig y Lobman, que focalizaban en la misma pregunta, en 6 países de bajos y medianos ingresos. Este gráfico a la izquierda ilustra el impacto de la vacunación con una estrategia que ofrece un intervalo de 24 semanas entre primera y segunda dosis o 12 semanas de intervalo entre primera y segunda dosis. Fíjense en el cuadro, se ven el número de muertes por millón después de 180 días de la simulación de la epidemia en esta situación. Y por supuesto, sin administrar la segunda dosis,
el número de muertes es el más alto. Para un intervalo de 24 semanas entre dosis, el número de muertes se reduce, pero la estrategia óptima acá es un intervalo de 12 semanas. En este caso, no ven intervalos cortos. Siguiente. Para resumir este trabajo en 6 países, fíjense que el porcentaje de muertes evitadas con el intervalo de 12 semanas entre dosis fue mayor si lo comparamos con el intervalo de 24 semanas. Este resultado está basado en la suposición de que las medidas sociales y sanitarias se mantienen hasta que 80% de la población blanco recibe por lo menos una dosis. Los análisis de sensibilidad los hizo el grupo. Encontraron que los resultados que favorecen el intervalo de 12 semanas es el más favorable para todas las suposiciones que se hacen sobre la efectividad de la vacuna, aunque se sabe que la primera dosis es la que tiene la más alta efectividad. Estos son los valores supuestos por este grupo. Este tipo de abordaje distinto y diferencias en suposiciones nos ayuda a sacar conclusiones robustas del sistema de modelado cuando queremos informar políticas sobre temas clave. El intervalo de 24 semanas es preferible al de 12 semanas solo en un caso, cuando la implementación es muy baja. Solo se administra un 0,01% de vacunas por día. El refuerzo inmunitario natural por infecciones, sumado a una única dosis, se favorece la estrategia de 24 horas semanas de intervalo. Ese es el trabajo sobre intervalos de vacunas y también se preguntó si hay una asignación adecuada en cada país de vacunas, según los grupos de riesgo o grupos etarios. Quería destacar acá el trabajo de McBride, que desarrolló una herramienta online, el sitio web está en pantalla. Esto permite explorar el impacto de distintas políticas de vacunación y sus decisiones, el uso de distintos productos en distintos grupos etarios. Los gráficos aquí a la derecha muestran el número de infecciones en la línea superior y el número de muertes abajo, como función del aumento en la cobertura de vacunación. A la columna de la izquierda, vacuna de Pfizer sola, la del medio, la de AstraZeneca, y a la derecha una estrategia mixta. Esta herramienta también permite explorar distintas estrategias de vacunación que apuntan a primero los más vulnerables en la línea verde, una distribución aleatoria o la focalización en adultos jóvenes que son los que contribuyen con la transmisión. El número de muertes se minimiza administrando vacunas a los más vulnerables. Por eso los programas de priorización focalizan en ellos. Y ahora brevemente quiero cubrir el tema 4. Una pregunta que se nos planteó en la OMS en el grupo SAGE. ¿Hasta qué punto la vacunación permitirá levantar las intervenciones no farmacéuticas, las medidas sociales y sanitarias, como se las llama? Este es el trabajo de McVernon, australiano, que analiza si las medidas sociales y sanitarias pueden ser eliminadas manteniendo el número de casos por debajo de 1, que es el umbral de eliminación o control de transmisión en la comunidad. Fíjense que los estimados
para la reproducción básica de delta fue 8. Para reducir ese delta a 1 requiere medidas sociales, testeos, trazabilidad de casos, cobertura de vacunación y distintos niveles de medidas sociales y sanitarias estrictas. Después a la derecha, aumento de la cobertura de la vacunación, incluso con 80% de cobertura de vacunación se baja el nivel a -1, pero tiene que haber medidas sociales y sanitarias bajas o medianas con esta misma variante igual. Y esto parece ser el caso con Delta y seguramente sospecho que aún más con Omicron. No vamos a poder eliminar la transmisión en la comunidad. Se volverá una enfermedad endémica. El grupo del Imperial College respondió la misma pregunta, el impacto de levantar las medidas sociales y sanitarias con distintos niveles de cobertura de vacunación. Como vimos en distintos momentos de la epidemia, para Tailandia muestra el número de reproducción estimada a lo largo del tiempo. La predicción en el gráfico inferior izquierdo es el número de muertes a lo largo del tiempo. Si a futuro algunas medidas sociales y sanitarias se levantan, o si se levantan plenamente, y vemos que para Tailandia, que antes había tenido números relativamente bajos de muertes por COVID, vemos que levantar por completo todas las medidas sociales y sanitarias llevará a una epidemia mayor en el 2022. Mismos gráficos, pero para España, donde COVID se ha diseminado altamente. La prevalencia es mayor. Levantar todas las medidas sociales y sanitarias conducirá a un aumento de la mortalidad relacionada a la COVID en el 2022, pero el aumento es mucho menor. Entonces, la exposición previa combinada con la vacunación permitirá que un poco, pero no todas de las medidas sociales y sanitarias se levanten. Este trabajo corresponde al Instituto de la Efectividad Clínica y Políticas Sanitarias de Argentina, que respondió la misma pregunta en la solicitud de propuesta. Y acá abordan si el impacto de levantar las medidas sociales y económicas a medidas sociales y sanitarias a distintos niveles de contagio, ¿qué impacto tendrían? En el gráfico de arriba tenemos el número predecido de hospitalizaciones que requieren atención y cuidados intensivos en el escenario en el que se levantan todas las medidas sociales y sanitarias cuando la vacunación se llega a un 50% y a un 80% cuando de vacunación en el gráfico inferior. No lo expliqué mal. Las medidas sociales y sanitarias se relajan a un 50% de cobertura o a un 80% de cobertura. Las líneas naranja y verde respectivamente muestran el escenario en el que las medidas de salud pública se han levantado. En este gráfico de 2022, incluso cuando se levantan algunas medidas sociales y sanitarias, el número de hospitalizaciones permanece debajo a partir del umbral del 70%, como se ve en la parte inferior. Y esta es mi última diapositiva. Este es el trabajo de India, de la Universidad de Ashoka y la Universidad de Johns Hopkins. Se ve el impacto
de los tiempos en que se levantan las medidas sociales y sanitarias. Esto indica, por supuesto, que si demoro el levantamiento de estas medidas, las tasas de hospitalización se reducen. Esa es la tendencia en el eje X. Y para mayores tasas de vacunación de la línea negra, sin vacunas, hasta 0,8% de vacunación por día, el pico de hospitalizaciones es menor y las medidas sociales y sanitarias pueden ser levantadas antes de tiempo. Este es un modelo de simulación particular. Y solo decirles gracias por su atención. Y estos son los puntos más destacados de los modelos de distintos grupos que están aquí en línea para responder sus preguntas si las tuvieran. Muchas gracias, Nick. Muy buena la presentación. Veo que tenemos algunas preguntas en el icono de preguntas y respuestas. No sé si podemos responderlas todas en vivo. ¿El esquema de vacunación será anual? ¿Qué recomendaciones hay al respecto? ¿Para algunos o para todos? Dependerá del grupo etario. La pregunta de Lucin. Y otra pregunta sobre el apoyo a los países para la precisión de los modelados. Nick, ¿quiere responder? Hasta donde puedo respondo. El mapa de ruta emitido por SAGE mantiene el plan de priorización de las vacunas hasta llegar al 50% de cobertura de la población. Esto cubre quien recibe la vacuna cuando el abastecimiento se hace disponible. Hay trabajo actualmente que se está llevando a cabo para analizar cuál sería la distribución óptima de las dosis a partir de ese umbral óptimo del 50% y cuándo volver a los individuos más vulnerables con el refuerzo. Esto puede estar requerido incluso antes de inmunizar a la población de adultos jóvenes si queremos minimizar la mortalidad. Se está haciendo trabajo actualmente, pero hay guías bastante claras por hasta una cobertura del 50%. El apoyo a los países en su modelado, yo creo que muchos de los grupos de modelado han brindado herramientas online que les pueden servir. Esas herramientas son solo útiles si tienen entrenamiento sobre cómo usarlas. Sé que son muchos los grupos que también trabajan con países para dar esa capacitación. Desplegar modelos específicos por país y brindar el apoyo es una gran tarea. No sé si Raymond quiere comentar sobre algún trabajo que esté haciendo en esta materia la OMS. Gracias, Nick. Creo que los grupos de modelado están en contacto. Son muchos los grupos que tienen a disposición sus herramientas. Los modelos que están utilizando los legisladores en sus países de ingresos medianos y bajos. También pueden entrar en contacto con distintos equipos de modelado que los ayuden a responder las preguntas que ustedes tienen. Y como dije en la introducción, hay grupos que tienen modelos multiproblema y hay otros que tienen modelos muy específicos por pregunta o por país y pueden ayudar a responder preguntas específicas de su país también. Había una pregunta también sobre los intervalos. Creo que hablaba de la diapositiva 39 esta persona, sobre la flexibilidad de los intervalos y cómo se puede predecir la respuesta utilizando modelos.
No sé si Mohamed nos puede dar el contexto de la pregunta, pero ¿qué hacer cuando un modelo predice algo y en la vida real pasa otra cosa? ¿Qué pasaría si el modelo predice una cosa y las cosas cambian, entonces los resultados son distintos? Si entiendo la pregunta, creo que ese es un desafío porque las condiciones del mundo real van cambiando todo el tiempo, pero cada grupo de modelado ha hecho análisis de sensibilidad detallados y lo que tratamos de hacer a través de la perspectiva del grupo de SAGE es ver qué tan robustas son cosas que han cambiado, el surgimiento de la delta con distintas propiedades a la alfa y la cepa original. Eso cambia las conclusiones de que es factible para levantar las medidas sociales y sanitarias y qué niveles de cobertura de vacunación se necesitan para alcanzar los resultados de salud y objetivos económicos. Es decir, si el insumo cambia, la conclusión cambia. El modelo ha ayudado a caracterizarlo, mostrando que donde hay certidumbre en el resultado, incluso cuando los resultados han variado ampliamente, sabemos que a pesar de la variación, la conclusión no cambia y tenemos un poco más de confianza para informar a legisladores y tomadores de decisión con el dato que surge del modelo. Así que hay que ver dónde hay certezas y dónde hay que decir, bueno, todo depende. Gracias, Sara. Propongo que avancemos a la siguiente presentación con ejemplos de países. Y luego podemos volver a las preguntas del chat. Gracias, le quiero agradecer a todos los que trabajaron con nosotros para brindar los ejemplos de sus países, Zimbabue, Kenia y Vietnam. Hemos trabajado en los últimos 6 a 12 meses mucho con ellos y yo trataré de resumir ese trabajo. En relación a las preguntas que se buscaron responder, focalizamos en las escuelas. Tema 2 es el uso del sistema sanitario y controlar la capacidad y ocupación de los sistemas sanitarios. Tema 3, importación de casos y la vacunación como respuesta a los brotes. No daré todo el detalle, pero para cubrir los aspectos básicos del modelo utilizado, tenemos un modelo basado en agentes. Simulamos a todos los individuos de la población. Tenemos contactos específicos por edad, la gente se puede relacionar con otra en distintos contextos. Cada contexto tiene un riesgo de transmisión distinto. Todas las intervenciones están apuntadas por edad o grupos poblacionales distintos e incluyen medidas como testeos, rastreo de contactos, cuarentenas. Hay intervenciones como el cierre de escuelas, cierre de negocios, toques de queda, aislamiento, distintas medidas sociales y sanitarias. También contamos con mezclas específicas por edad y estructuras de contacto específicas por edad. Estas formas de red que dependen de la edad de donde la gente se encuentre, ya sea que se encuentran en hogares, en escuelas, también hubo ejemplos en juntarse en la comunidad, en el trabajo, en la comunidad siempre un contacto más azaroso. Siguiente. Entonces, el trabajo de vacunas y la escolaridad. Las dos preguntas que queremos responder acá para empezar. ¿Cuál es el impacto de vacunar a docentes y personal no docente de escuelas? A niveles comparables de abastecimiento de vacunas, ¿cómo se compara
¿Cómo se compara vacunar este grupo con vacunar otros grupos? Le muestro el estudio de Zimbabue, donde hay un escenario sin vacunas y lo comparamos con el escenario en el que todos los docentes y personal no docente de escuelas está vacunado. Y después vemos si el mismo número de vacunas son asignados para estudiantes o para miembros de la población general o para mayores o otros grupos clave. Siguiente. Requirió esfuerzo calibrar el modelo para los datos de Zimbabue. Había limitaciones obvias, datos faltantes, así que tuvimos que confiar más en indicadores como el número de muertes, como fuente relevante, tasas de positividad de los test y trabajar con los equipos para entender quién se testeaba y así poder cubrir todas las piezas del modelo. Estos son los resultados de los dos primeros objetivos. El cuadro de barras a la izquierda muestra el impacto en infecciones evitadas cuando se vacunan los distintos grupos. Recuerden que esto es vacunar a todos con la misma cantidad de vacunas. Vimos que vacunar a los docentes es el que mayor impacto tiene a nivel población por infecciones evitadas. Esto puede tener que ver con el gran número de contactos que tienen, interactuando con alumnos y pueden actuar como vectores de transmisión. Si vemos el gráfico a la derecha, muestra el impacto en las hospitalizaciones evitadas a través de estas vacunas. Como se espera, vacunar a mayores de 60 con el mismo número de vacunas tiene mayor impacto en reducir el número de vacunas. Vacunar docentes tiene un gran impacto también, no solo más que vacunar el resto de la población menor de 60. Así que los docentes y personal de escuelas es un buen objetivo de vacunación en este contexto de Zimbabue. Luego analizamos las intervenciones no farmacéuticas en las escuelas. ¿Qué impacto tendría en reducir la transmisión y fomentar la escolaridad presencial? Para distintos niveles de cobertura de vacunas, cada línea acá, la línea en azul abajo, muestra sin medidas en las escuelas, aumenta la cobertura de vacunas nada más. ¿Cuál es el impacto en la reducción de infecciones en las escuelas? A más altos niveles de intervenciones no farmacéuticas en las escuelas. Entonces está esto en el que compensamos, cuanto mayor la cobertura de vacunación entre docentes y personal, se reduce la dependencia de las otras intervenciones, o también se lo puede considerar como que tienen un efecto sinérgico. Siguiente. El tema que vamos siguiente, vacunas y el uso de las vacunas pensando desde la perspectiva del sistema sanitario. Lo que queríamos hacer, porque sabíamos que había un número asignado de dosis desplegadas por día, administradas por día, y queríamos ver distintas maneras de asignar estas vacunas. Si comparamos con el efecto contrafáctico asignando las vacunas de manera azarosa en la población, lo comparamos con dirigir la vacunación por edad. Luego está el escenario planeado. Por ejemplo, en Zimbabue priorizaron a las personas con comorbilidades mayores de 70 y después se apuntó a personas con comorbilidades con mayor riesgo de infección,
personas que viven en zonas sobrepobladas, docentes, que pueden llegar a recaer en esta categoría. Así que hicimos correr todas las estrategias para ver qué resultados arrojaban. Este gráfico muestra la reducción en las hospitalizaciones como resultado de las distintas estrategias de vacunación, comparado esto con un escenario en el que no hay vacunación. Vemos que a la izquierda, la estrategia no dirigida, esa es la que peor resultados da, y esto es constante con todos los resultados de los otros grupos sobre este mismo tema. Y los escenarios de apuntar a grupos etarios, en comparación, los demás escenarios varían un poco en resultados. Aquí vemos que hicimos correr el modelo con el doble de dosis de vacunación y comparamos a brindar dosis rápido o distintas estrategias de administración que no tienen un impacto estadísticamente significativo, nos dimos cuenta. Entonces, en el contexto de tener un abastecimiento de vacunas tan limitado, hay que priorizar su uso. También analizamos qué nivel de cobertura de vacunas se necesita para mantener el número de casos por debajo de la capacidad hospitalaria. Y se utiliza como medidas la vacunación y las medidas sociales y sanitarias, con una cobertura del 20 a 40% de vacunación es la crítica para reducir la demanda hospitalaria. Esto significa que hay que vacunar a los mayores de 60 para proteger la capacidad hospitalaria y así tener otros efectos. Siguiente. La interpretación de los datos. Asignar la vacunación de mayor a menor en edades reduce las hospitalizaciones y las muertes comparado con una administración al azar. Queremos ver si seguir priorizando debe considerar otros factores, aspectos específicos de grupos poblacionales específicos, tal vez vacunar a docentes y personal no docentes de las escuelas ayude a limitar, porque además esto tiene un impacto educativo para los niños, porque conduciría al cierre de escuelas. Entonces podría haber un interés específico en apuntar a ciertos grupos poblacionales. El ejemplo final para destacar, y este de Vietnam, donde analizan el impacto de las estrategias de vacunación para prevenir o afrontar brotes. Se buscaba estimar la probabilidad de la ocurrencia de un brote y en qué momento en el tiempo. ¿Cuántas infecciones, hospitalizaciones y muertes deberían esperarse de un brote? Y en tercer lugar, ¿cuál es el nivel de vacunación, de eficacia de la vacunación, velocidad en la vacunación y cobertura de la vacunación? Tiene que elegirse para cada grupo diferente cuando se necesita controlar el brote. Esto se hizo cuando el país estaba analizando la llegada de la Delta. Definimos un brote como subir de pocos casos a más de 30 casos por día. La tasa de diagnósticos de detección es esa. El uso de las intervenciones no farmacéuticas continuas o reducir la importación de casos limitando el viaje u otras restricciones tuvo un impacto más significativo que la cobertura de vacunación. Si vemos la cobertura de vacunación con las vacunas de AstraZeneca, para empezar, siguiente.
Estos paneles muestran las distintas columnas que muestran la importación de casos, el nivel de intervenciones no farmacéuticas, el tiempo a un brote. La cobertura de vacunación tiene un impacto, pero mucho más impacto tienen todas las intervenciones no farmacéuticas. Hicimos correr los mismos escenarios para una vacuna con ARN mensajero. Una vez que se empieza a alcanzar una mayor cobertura, crea este gancho en la parte final del gráfico, lo que significa que se puede predecir, se puede contrarrestar el brote con algún nivel de intervenciones no farmacéuticas más fácilmente. Este gráfico muestra el número de muertes esperadas como resultado del brote y las consecuencias en un periodo prolongado. Esto muestra que la cobertura de vacunas puede reducir el número de muertes y todas las medidas funcionan, pero de manera sinérgica. Y lo último que se analizó fue las vacunas, ¿qué pueden hacer como respuesta a un brote? Los colores en este gráfico muestran distintos datos. Tenemos la cobertura de la vacuna antes del brote y en el otro eje las dosis diarias por día en respuesta a un brote. Fíjense que los gráficos se aclaran en la dirección correcta, lo que dice que la respuesta de vacunación a un brote no tiene el impacto buscado, porque sabemos que toma tiempo desarrollar la inmunidad a partir de la vacuna. Y un brote de Delta en una población relativamente susceptible es más rápido. Un brote es más rápido que el tiempo que toma desarrollar la inmunidad. Por eso tendría la vacunación un efecto, una efectividad muy baja contra un brote. Es mucha información y me disculpo si no la he podido presentar bien en tan poco tiempo. Solo mi intención era resumir. Hemos visto que vacunas en distintos países hay que focalizarlas en los más vulnerables y priorizar no solo en prestadores de salud para reducir las muertes y reducir el impacto en la capacidad hospitalaria. Las vacunas ayudan a evitar las intervenciones no farmacéuticas que tienen un impacto socioeconómico alto, limitando el número de la transmisión y los brotes puede lograrse a través de la vacunación y con las distintas intervenciones no farmacéuticos. Mejorar la cobertura de vacunas durante tiempos de baja transmisión es crítico para preparar para brotes futuros, en vez de responder luego reactivamente. Con esto ya me detengo y espero sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Nick, por la excelente presentación. Hemos cubierto distintos temas de varios países. No veo preguntas nuevas en el icono de preguntas. Este 20 a 30 o 20 a 40% de vacunación. Creo que se refiere a la diapositiva de Vietnam, ¿no? Sí, de 20 a 40% de cobertura de vacunación de toda la población, que se corresponde a un 80% de cobertura de vacunación de personas mayores a 50 años de edad.
No hay más preguntas, pero no tenemos tiempo de comentar sobre los resultados presentados. No sé si antes de volver a Karin se quiere comentar. Bueno, no hay nada. Karin puede ya guiarnos con los siguientes pasos. Sí, muchas gracias a todos los disertantes por las fantásticas presentaciones y llegamos al fin de la sesión, así que abro la encuesta de feedback para conocer su opinión. Son 3 preguntas, por favor, ya pueden ver la encuesta y si tienen preguntas, por favor las ponen en el preguntas y respuestas y si no es ahora, responderemos por email. Así que son 3 preguntas en la encuesta. Después de la sesión, ¿entiende mejor la utilidad de los modelos epidemiológicos para informar las políticas nacionales, regionales y globales de vacunación? Sí, un poco o no. Después de la sesión, ¿podrá aplicar hallazgos de modelado de vacunación o procesos para la utilización de modelos en vacunación para el desarrollo de políticas en su propio país? Sí, un poco o no. Y 3, después de la sesión, ¿está interesado en aplicar hallazgos de modelado de vacunación o procesos de utilización de modelado en el desarrollo de políticas de vacunación de su propio país? Sí, lo haré. Sí, pero necesito asistencia técnica, un poco o no. Al responder las preguntas, nosotros pasamos para la última diapositiva. Aquí, los materiales. Siguiente, por favor. A la siguiente. Estas diapositivas le dan materiales. Grabación, incluso. Siguiente, por favor. Si tienen más preguntas después de la sesión, pueden ponerlas en el TechNet 21. Muchas gracias por el apoyo técnico. Las grabaciones de la sesión estarán en inglés, francés y español. El miércoles próximo tendremos la próxima sesión, actualización del estado global. Regístrense, el link está en el chat. El equipo de ECO, por favor, puede mostrar los resultados de la encuesta. Muy bien, me alegra ver que más del 80% de ustedes entienden mejor la utilidad de los modelos. 43% dice que lo puede aplicar los hallazgos de modelos. La mitad cree que un poco, bueno, un poco alcanza tal vez. Y la última pregunta. Sí, más del 50% quisiera utilizar, está interesado en aplicar los hallazgos de modelados en su propio país, pero se da cuenta que requiere asistencia técnica. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que con esto podemos planificar mejor los próximos pasos. Muchas gracias. Y la última diapositiva. Muchas gracias y los vemos en la próxima sesión. Gracias por la excelente interpretación y gracias al equipo de ECO y a todos los participantes. Preguntas sobre el tema de la sesión serán respondidas por los expertos vía email. Raymond, ¿algún comentario final?
Solo agradecer a los participantes por las buenas preguntas, gracias a los disertantes y panelistas por estar online. Y me alegra que podamos grabar la reunión para que puedan todos ver la presentación en otro momento si no pudieron unirse. Bueno, muchas gracias. Terminamos a tiempo. Que tengan excelente día. Adiós.